Esta complejidad de visión no es nada ajena a un modernismo literario confrontado con la modernidad y el progreso. Lo mismo que ocurre con José Martí en sus crónicas neoyorquinas, hay en Julián Marín una visión fascinada con el progreso y una mirada muy romántica, algo nostálgica y reaccionaria. En la novela El negocio de Manuel Zeno Gandía también se cumple el llamado ensanche, la profecía del progreso social a causa del comercio. Ponce, la principal ciudad portuaria de la costa sur del país, se convierte en el ámbito de un capitalismo comercial donde los nuevos ricos buscan el pareamiento social mediante el matrimonio, con fortunas hechas en la importación de productos de consumo y la exportación del café y el azúcar. Ponce es un San Juan que ha sufrido ensanche por la creación de una burguesía comercial y agraria. Pero a diferencia de San Juan, ciudad murada y de trasunto marcadamente peninsular, Ponce es la ciudad criolla por excelencia. Esta ciudad también será cuna del autonomismo puertorriqueño, con sus esfuerzos libertarios, aunque, a diferencia del nacionalismo cubano, de raíz siempre cívica y muchas veces citadina. Zeno Gandía nos describe esta calle del mar en el puerto de Ponce. Notemos la necesaria caracterización del ambiente. Sobre todas las cosas, incluso el descuido salubrista, está el afán de hacer dinero. Y cito, la calle del mar era constante trasiego de vehículos y de acarreo. Multitud de carromatos repartían por los confines de la ciudad géneros de importación o llevaban al embarcadero productos rurales que debían ser exportados. Los carros destrozaban la calle formando desigualdades, dejando huellas profundas en donde las aguas llovedizas producían pantanos de los cuales el ardor del sol hacía levantar efluvios palustres. Por encima de aquella amenaza capaz de liquidarlo todo, giraba el volante de la especulación. Cierro la cita. Luego pasamos en este mismo capítulo a una amplificación digna de Alfonso Reyes o Alejo Carpentier. Los elementos descriptivos y narrativos se intensifican en esta escena de gran viveza pautada por el uso del gerundio, donde los tipos humanos se perfilan con el trajín del puerto como trasfondo. Y abro la cita. Con ellos otros luchadores también bullían, negociantes reconociendo muestras, dependientes anotando cifras o sumando pesadas, comerciantes en plena contratación vendiendo o comprando, comisionistas ofreciendo sus artículos, detallistas inquiriendo precios, mozos desenfardando comestibles, carabineros empleados de la balanza del fisco que en el centro del local estiraban la férrea palanca, meciéndola con vario vaivén a cada peso que le colgaran y, por último, una turba de puestos de fruta, freidores de pescado, vendedores ambulantes y gentes desocupadas que estorbaban el libre tránsito, formando corrillos en los pasadizos o sentándose en las estivas que debían removerse o atravesándose ante el rodar de los toneles. Cierro la cita. Monte adentro, Vega afuera, comenzábamos a reconocer el poblado, el asentamiento alrededor del ingenio o central, como una ciudad alterna, como un espontaneísmo generado por la fiebre del azúcar. La central Aguirre, la Guánica Central en Ensenada, mostrábanse en la disposición de configurar un nuevo patrón urbano en cuadrícula, ya no tendiendo como norte, este y oeste el cabildo, la iglesia y la plaza, sino la tienda de mercancía para el peonaje, los almacenes para el trasiego y la plaza para dueños y capataces, quizás alguno que otro campo, lo mismo que en Cuba, para practicar el béisbol. Se configura así un simulacro de ciudad en torno a la industrialización cañera, el capitalismo agrario. En su novela La Gleba, Ramón Juliá Marín nos describe con ese asombro martiano que no por auténtico resulta incondicional la maquinaria del ingenio, ese tránsito en que la modernidad convirtió en central lo que antes fue trapiche meladero.
Esa maquinaria para triturar la caña y extraer las mieles, la puesta al día del notorio tren jamaiquino, era también una imagen de Saturno devorando al peonaje cañero. Ahora bien, junto a la imagen de la ciudad alterna que fue el ingenio azucarero, también reconocemos esos asentamientos en el trecho del acarreo de la caña, los poblados espontáneos, las barriadas que surgían porque el antiguo campesino agregado volvía a ser proletario, bracero de la colonia cañera y degradado habitante de arrabales en la ruralía, donde prevalecerán la rabia, la violencia doméstica, el vicio del alcohol y la locura. He aquí una de las primeras descripciones de la nueva marginalidad del arrabal puertorriqueño de origen campesino y ambición citadina. Está en el capítulo 6 de La Gleba, novela publicada en 1911, y cito: una centena a lo sumo de casitas de madera con sus plomizos techos de zinc en forma de cucurucho, luciendo sus chillones colorines de rojo vermellón, verde esmeralda, amarillo cromo, azul turquesa y blanco algodón, se aglomeran en aquel recodo, cerrado al norte por las herrumbrosas tapias del vetusto cementerio y al sur por las escarpaduras del granítico promontorio que se alza a la izquierda de la carretera. Al fondo comienzan las sinuosidades de la Sierra de Arenas y se prolonga el camino tierra adentro, cortando laderas y rebasando cimas, cuando no perdiéndose en las hondonadas cubiertas de matorrales. Es un camino vecinal por el que transitan muchos carros cargados de caña durante la época de la zafra, a pesar del ferrocarril, que, evadiendo la cordillera, se interna por las vegas del Guano hasta llegar a la antigua hacienda de Arenas, hoy colonia de la Central. En una colección de narraciones cortas publicada en 1936, Cuentos para fomentar el turismo, Emilio S. Belaval concluye algunos relatos con el casi estribillo de cómo aquel Puerto Rico, miserable y cañero, apenas podía suscitar el interés del turista con Kodak Brownie en mano. Es un título genial por lo esperpéntico y amargo de su ironía. La portada de la primera edición, ilustrada por el caricaturista sin par de aquella época, el mordaz Filardi, nos muestra a un perplejo turista tratando de fotografiar al negrito que trepa azorado por el tronco de un cocotero. Tanto el turista como el negrito lucen sorprendidos por lo absurdo de la propuesta. La miseria se vuelve pintoresca siempre que media el cinismo, parece decirnos Belaval. Ese mismo autor había publicado apenas una década antes Los Cuentos de la Universidad, una colección narrativa que bien conforma uno de los umbrales o portales del regreso del imaginario literario puertorriqueño a San Juan. Estos cuentos, ambientados casi todos en Río Piedras, hoy barrio capitalino y en aquel entonces municipio aledaño a la capital, giran en torno a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. La torre de la universidad, con su aire de extranjería morisca, ejemplo del Spanish Revival antillano de los años 20, podría ser emblema o portada de esta colección que trata sobre el estudiantado patricio del primer centro docente universitario de Puerto Rico, fundado en 1903, poco después de la ocupación norteamericana. ¿Quiénes son estos estudiantes? El ojo de Emilio S. Belaval para describirnos las señas de esos señoritos y señoritas, posiblemente hijos de la burguesía y pequeña burguesía rural o pueblerina, esta vez con ambiciones profesionales para su descendencia, es de una precisión pasmosa, aunque no rehúya la sátira. Es como si a San Juan regresaran para estudiar las profesiones técnicas y liberales los hijos de la producción agrícola y el comercio portuario. Veamos esta descripción de uno de esos petimetres o petímetres borinqueños de aquella época, pequeños maestros del buen vestir, mezcla del dandy francés y el señorito peninsular.
El cuento de Belaval se titula Tony Pérez es un niño flan. Flan, quizás por flaner, en el ocio y empalagoso en la vanidad y el don de gentes. Notemos el nombre anglicado, Tony, casi la seña de identidad del neoblanquito puertorriqueño. Y cito, las muchachas del curso de ciencias estaban por declarar que Tony Pérez era el más admirable tipo de la universidad. Las del curso de artes también. Pequeño ídolo de mujeres, nuestro protagonista se dedicó a estudiar profundamente ese privilegio exclusivo de hacerse bien el lazo de la corbata, de que gozan los elegantes. Tony Pérez era el más elegante, el más dúctil y el más afortunado galán de la universidad. Cierro cita. Otro portal de regreso a San Juan, después del largo episodio campesino y cañero de nuestra literatura, se evidencia en la crónica de José y de Diego Padró sobre el San Juan de los años 20 y su bohemia literaria, narración colindante con el ensayo que tituló Luis Pález Matos y su trasmundo poético. En este libro brillante, uno de los más originales, raros y excéntricos novelistas antillanos recorre su juventud literaria junto a Luis Pález Matos, nuestro más grande poeta contemporáneo, y el entonces poeta menor y más adelante máximo dirigente político puertorriqueño, Luis Muñoz Marín. Lo que fue tertulia señorial de botica en el San Juan de Manuel Alonso, aquí ya es bohemia literaria, una de las atmósferas imprescindibles en la creación del imaginario citadino a partir del romanticismo europeo. Veamos esta descripción de cómo el casco antiguo de San Juan, sin embargo, resulta lugar de ensoñación para esas sensibilidades provincianas que siempre conciben la vida como habitando en otra parte. Notemos de nuevo ese regusto tan antillano por la amplificación barroca, la descripción siempre abocada al inconfeso afán de incluirlo todo. El tono evocativo es de quien recupera, ya maduro, esa temporada especial en la imaginación y el entusiasmo que es la juventud. La escena es en el pequeño malecón del casco antiguo frente al puerto. Abro la cita. Era la pequeña, la clara dársena situada entre el embarcadero de los Valdés y los antiguos edificios de la aduana y el arsenal, hoy convertida en un charco inmundo, viscoso, donde se asientan o flotan todas las porquerías residuales del hombre, pero que en aquellos tiempos se cundía de gallardas embarcaciones menores, motonaves de la Guardia Costanera, faluchos pesqueros, goletas y balandros de cabotaje, los cuales alegraban el ambiente con los gritos de sus tripulaciones, con la mezcla de olores sanos y penetrantes de la brea y la cola, del pescado fresco y salado, de los cueros recién curtidos, las cargas de verduras y frutas del país, y el pachulí, el azúcar, los envases de melao y demás que emergían en todo momento de sus abiertas y atestadas bodegas. Ninguna decoración más a propósito para abrir un escape al torrente interior de nuestras quimerizaciones. Allí estuvimos recitándonos versos y discutiendo lecturas y fumando pitillos hasta esa hora fresca y apacible en que el gallo canta y relinchan los corceles de la aurora.